Bien, hoy es martes 13 de abril del año 2021. Esta es la clase de física 321 para estudiantes de ingeniería química que se imparte en el Departamento de Materia Condensada de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver este ejercicio que está aquí, que está titulado como 5. Dice, una muestra del isótopo de yodo 131I tiene una vida media de 8.04 días. Tiene una actividad de 5.0 milicurie en el tiempo de embarque. Al recibirla, la muestra en el laboratorio médico, la actividad es de 2.1 milicurie. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre las dos mediciones? O sea, hay dos tiempos acá, que son un tiempo que es el tiempo de embarque, donde tenemos un valor de la actividad, y un tiempo 2, que es el tiempo en el cual se recibe, que tiene otra actividad menor, como es lógico, la actividad va disminuyendo con el tiempo. Entonces vamos a explicar aquí la solución de este problema. Aquí tenemos la expresión que relaciona la actividad al tiempo t con la actividad al tiempo cero es r entre r0 e a la menos lambda por el tiempo. Si sacamos logaritmo a los dos lados, encontramos nosotros entonces menos lambda t, y ahí despejamos el tiempo, y el tiempo sería entonces menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de r entre r0. Entonces, nosotros tenemos que en la muestra es yodo, entonces sabemos que la constante de caimiento es 0.693 entre la vida media, como en este caso es yodo, pues es 8.04 días la vida media. Hacemos la división y la respuesta es 8.62 por 10 a la menos 2 días inversos. Eso sería entonces la constante de decaimiento, que la vamos a sustituir entonces de alguna manera acá para encontrar lo que es el tiempo, ¿verdad? Entonces, si de acá despejamos el tiempo sería menos 1 sobre lambda logaritmo de r entre r0. Entonces el tiempo sería menos 1 sobre lambda, logaritmo natural de r entre r0. Aquí, con tal de que dentro del logaritmo ponga las dos unidades iguales, no hay problema, ¿verdad? Porque se cancelan. O sea, que ponga milicurie en el numerador y en el denominador. Entonces, logaritmo de 2.1 entre 5.0, multiplicado por el factor entre paréntesis, eso nos da un total de 10 días. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Los procesos de decaimiento. Vimos que vamos a estudiar un poco más en detalle cuáles son estos procesos de decaimiento. Vimos que habían tres tipos de procesos, ¿verdad? Decaimiento alfa, decaimiento beta y decaimiento gamma. El decaimiento alfa eran elección de electrones, la radiación gamma, radiación beta eran emisión de electrones, la radiación gamma eran fotones y la radiación alfa eran núcleos de helio. Aquí tenemos una gráfica del número de neutrones contra el número de protones, n contra z. Los círculos negros en esta gráfica corresponden a los núcleos estables.
Arriba de la línea de estabilidad están los núcleos que tienen más neutrones, que son más ricos en neutrones, y estos son los que responsables del decaimiento beta, ¿verdad? Son los responsables del decaimiento beta. O sea, todos estos núcleos que están aquí arriba en azul son ricos en neutrones y van a ser los responsables en el decaimiento beta. Debajo está esta línea acá, esta línea roja, que son los núcleos que son más ricos en protones y que dan lugar a la emisión de partículas alfa. Y todavía más abajo aquí están zona color piel, que corresponde a los núcleos que son mucho más ricos en protones todavía y que dan lugar entonces al decaimiento alfa, ¿verdad? Quiero mencionar, ¿verdad?, que la zona roja corresponde al decaimiento beta, pero de positrones. Hay dos tipos de decaimiento beta, vamos a ver, ¿verdad? Hay decaimiento beta electrónico y decaimiento beta positrónico. Me van a disculpar, aquí me equivoqué. En la parte primera decía que la línea donde está la zona azul corresponde a las zonas que son muy ricos en neutrones, y esos corresponden al decaimiento beta electrónico, o sea, cuando se emite un electrón. Repito, entonces la zona roja, que es la de abajo, son más ricos en protones y corresponden a la emisión beta, pero positrónica. O sea, vamos a ver después que hay dos tipos de emisiones beta, positrónica y electrónica. Vamos entonces primero a estudiar el decaimiento alfa. Cuando un núcleo emite una partícula alfa, entonces está perdiendo. Acuérdense que la partícula alfa son núcleos de helio, o sea que pierde 2 protones y 2 neutrones. Entonces, lógicamente, el número de protones disminuye en 2 y el número de masa disminuye en 4, porque son 2 protones y 2 neutrones. Entonces, N disminuye en 2, Z decrece en 2, A decrece en 4. Simbólicamente, nosotros escribimos el decaimiento alfa de esta manera, que está acá, ¿verdad? El núcleo AZ se convierte en el núcleo Y. No, vamos aquí a corregir. Normalmente aquí se utiliza la letra X y Y para los núcleos. Se utiliza más la letra X acá para el núcleo y Y para el núcleo hijo. Entonces aquí ven que disminuye en 4 el número de masa y disminuye en 2 el número de protones, el número atómico. Y entonces aquí hay una emisión de partículas alfa, que son los núcleos de helio. A X se le llama número padre, que es el X que está aquí, y a Y se le llama el núcleo hijo. Entonces ahí tenemos esquematizado lo que es el decaimiento alfa. Las reglas generales de este decaimiento: la suma de los números de masa debe ser la misma en ambos lados de la ecuación. La suma de los números atómicos debe ser el mismo en ambos lados de la ecuación. Cuando un elemento cambia a otro, el proceso se llama decaimiento espontáneo o transmutación. La energía relativista y el momento de los núcleos padres aislados, la energía relativista y el momentum de los núcleos padres aislados deben ser conservadas. O sea que el núcleo padre tiene una energía relativista y un momento relativista antes de la reacción, antes del decaimiento, y esas cantidades, el momentum y la energía deben ser igual una vez que se ha llevado a cabo el decaimiento. Aquí pueden ver ustedes la conservación de A. Es cierto que el núcleo hijo tiene A-4, pero aquí está el 4 que compensa en el núcleo de helio. Aquí tenemos el Z-2, pero hay 2 protones acá por el núcleo de helio también. Entonces hay un balance en el número de neutrones y en el número de protones a ambos lados, antes y después del decaimiento. Para llevar a cabo la desintegración, entonces hay una energía involucrada en el proceso, y esa energía se le llama energía de desintegración.
En general, para el decaimiento alfa, esa energía de desintegración se escribe, bueno, se le llama Q y se escribe como paréntesis, la masa del núcleo padre menos la masa del núcleo hijo menos la masa de la partícula alfa, multiplicado por C al cuadrado, donde C es la velocidad de la luz. Esta fórmula, tal como está estructurada aquí, nos da la masa en kilogramos y C en metros sobre segundo al cuadrado, y por lo tanto Q va a ir en joules. Una forma alterna de escribir la relación es, en vez de multiplicar lo que está entre paréntesis por C cuadrado, se multiplica directamente por 931 MeV sobre U. Y entonces el resultado va a ser entonces va a ser la energía en megaelectronvolts. En este caso las masas, todas las masas se tienen que poner en unidades de masa atómica, en U, para que se cancelen con la U y dé el resultado en megaelectronvolts. Esta energía de desintegración aparece en general como energía cinética en el núcleo hijo y en la partícula alfa. O sea, normalmente el núcleo está en reposo inicialmente y entonces esa energía de desintegración se convierte en energía cinética en el núcleo hijo y en la partícula alfa. Algunas veces se refiere a Q como el valor del decaimiento nuclear. Aquí tenemos un ejemplo de cómo decae el radón 226,88, el radio para convertirse en radón 222,86, ¿verdad? Entonces tenemos acá que esto tiene inicialmente energía cinética 0 y momentum 0, y después va a tener energía cinética del radón y energía cinética de la partícula alfa. El esquema aquí del decaimiento es que un núcleo de radón 888,226, perdón, de radio, se convierte en radón 86,222. La energía total aquí de estos productos es 4,87 MeV. La mayor parte de la energía cinética es de la partícula alfa, ya que esta tiene una masa mucho menor que la del radio hijo, Rn. O sea, esta energía de la partícula alfa en general es mucho mayor que la del núcleo hijo, por la inercia que tiene el núcleo hijo, que es mucho más pesado que el núcleo de helio. Algunas notas adicionales sobre el decaimiento alfa. Observaciones experimentales de partículas alfa nos muestran un número de energías discretas en lugar de un solo valor. El núcleo hijo puede ser dejado en un estado excitado, o sea, puede ser de que el núcleo hijo no toda la energía la absorba como cinética, sino que parte de ella le queda como energía electrónica. ¿Verdad? Ahí lo comenta abajo, de esta manera no toda la energía está disponible como energía cinética. O sea, algunas veces puede ser que quede entonces energía cinética del núcleo hijo, más energía cinética de la partícula alfa, más la energía electrónica del átomo excitado, del núcleo hijo excitado. Un valor negativo de Q indica que el decaimiento en cuestión no ocurre espontáneamente. O sea, que si Q tiene un valor negativo, eso significa que el decaimiento alfa, para que ocurra, necesita una fuente de energía, necesita que se le proporcione energía para que ocurra el mismo. Aquí tenemos nosotros una gráfica de la energía potencial en función de la separación en un sistema que consiste en una partícula alfa y un núcleo hijo. O sea, esta sería la energía del sistema partícula alfa más núcleo hijo, la gráfica. Vean que la energía de la partícula alfa es aproximadamente 5.5 megaelectronvolts.
Entonces uno diría, bueno, para que la partícula alfa pueda despegarse, pueda salir, o sea, el núcleo de, o sea, la partícula alfa pueda salir, escapar del núcleo hijo, necesitaría tener una energía, romper esta barrera de potencial que está acá. Miren que la altura de la barrera es de 30 MeV y la energía de la partícula alfa apenas es 5, la energía cinética que adquiere. Entonces uno diría, bueno, es imposible que rompa esta barrera. Pero acuérdense lo que vimos en mecánica cuántica, existía el efecto tunelaje. Entonces, en efecto, esta barrera puede ser traspasada por efecto tunelaje y la partícula alfa puede escapar del núcleo hijo y ser emitida. Algunos de ustedes preguntarán, ¿qué pasa si, por ejemplo, en algún sistema esta barrera es más alta? En alguna situación esta barrera es más alta. Entonces, si la barrera fuera más alta, lo que ocurre es que al ser la barrera más alta, el efecto túnel es más probable, ¿verdad? La filtración cuántica es más probable al hacer la barrera más alta, aumenta la probabilidad de que ocurra el tunelaje, ¿verdad? Al hacer la barrera más alta. ¿En qué se traduce esta probabilidad más alta de un acortamiento? Se produce un acortamiento en la vida media, lógicamente, porque si hay más probabilidad de que la partícula alfa escape del núcleo, entonces hay más probabilidad de que ocurra el decaimiento, y por lo tanto la vida media es más corta, ¿verdad? Entonces hay una relación entre la vida media, la probabilidad de que ocurra el tunelaje y la altura de la barrera. Aquí en esta tabla lo que tenemos es información sobre los varios isótopos que les puede ser de utilidad, tengan ahí cerca, porque todos son cantidades útiles. Ahí está el número de masa, el número atómico, la abundancia porcentual y la vida media si el material es radiactivo. Entonces, eso lo pueden tomar como datos si a un caso no se les da para diferentes átomos. Entonces puse eso ahí de referencia para que la tengan. Vamos a ver aquí un ejercicio. Dice, energía liberada al decaer el radio. Acuérdense que el radio decae en radón. El núcleo de radón 226 experimenta un decaimiento alfa de acuerdo a la ecuación antes descrita. Calcule el valor de Q para este proceso. A partir de la tabla, las masas son 226.05403 U para el radio 226, núcleo padre, ¿verdad? 222.017570 para el radón 222, núcleo hijo, y 4.00603 para el helio. B. Suponga que usted calcula esta energía utilizando los principios de conservación en decaimiento alfa. ¿Obtendrá el mismo resultado? Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras, utilizando el principio de conservación y utilizando la fórmula otra para la energía del proceso. Vamos entonces a ver el resultado acá de ese ejercicio, de ese ejemplo. Bueno, entonces aquí nos vamos directo a la fórmula. Recuerden que tienen dos opciones. Pueden utilizar la fórmula que les da el resultado directamente en joules o pueden utilizar la fórmula que les da el resultado en mega electron volts. Si van a utilizar entonces el de mega electron volts, tienen que poner aquí el factor 931.494 MeV sobre U y colocar todas las masas en unidad de masa atómica. La masa X es la masa del núcleo padre, que es 226.025, 403 unidades de masa atómica. La masa Y es la masa del núcleo hijo, en este caso es el radón, que es 222.017, 570 unidades de masa atómica. Y la masa de la partícula alfa, pues es un núcleo de helio, que es esencialmente 4.002603 unidades de masa atómica.
multiplicando por el factor 931.494 MeV sobre U, nos va a dar un valor de 4.87 MeV para el valor de Q. Bien. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo utilizando conservación de momentum y conservación de energía. Entonces, como el momentum está como el núcleo padre está en reposo, su momentum es 0, y entonces el momentum después de la emisión va a ser la masa del núcleo hijo por la velocidad del núcleo hijo menos la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa. Eso es porque va en el sentido contrario, ¿de acuerdo? La energía Q se va a convertir, asumiendo que no haya excitación de los niveles electrónicos del núcleo hijo, se va a convertir en un medio de la masa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado, más un medio de la masa del núcleo hijo por la velocidad del núcleo hijo al cuadrado. Entonces, si nosotros venimos acá y utilizamos esta expresión que está aquí, la 1, para expresar la velocidad de la partícula alfa, perdón, para expresar la velocidad del núcleo hijo, BY, entonces me va a quedar en esta expresión toda esta segunda ecuación en términos de la velocidad de la partícula alfa. O sea, miren, lo que escribí aquí fue la velocidad del núcleo hijo. Lo que escribí aquí fue la velocidad del núcleo hijo BY. Entonces nosotros sustituimos acá y de ahí lo que hacemos es que factorizamos B alfa al cuadrado por M alfa por un medio y va a quedar aquí un 1 y queda la razón M alfa entre M y Y. Y entonces esto que está acá es energía cinética de la partícula alfa y esto que está acá sería un factor extra de corrección acá. Entonces si nosotros venimos y damos despejamos, vamos a encontrar que la K alfa sería Q por el inverso de esta cantidad, o sea, Q por MY entre MY más M alfa. Y sustituimos datos, el resultado para K alfa va a ser 4.79 mega electronvolts. 4.87 daba el factor de Q. La restante, lógicamente, es la energía con que queda el núcleo hijo, ¿verdad? O sea, no toda la energía, como les decía yo, ¿verdad? La energía se reparte en energía cinética del núcleo hijo y energía cinética de la partícula alfa, y aunque dominante, o sea, es mayor la cantidad de la energía que adquiere la partícula alfa, hay una cantidad residual para la energía del núcleo hijo. ¿Alguna pregunta? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el decaimiento beta. Durante el decaimiento beta, el núcleo hijo tiene el mismo número de nucleones que el padre, pero el número atómico cambia en 1. O sea, repito, el número de masa es el mismo, pero el número atómico cambia en 1. Entonces, hay dos tipos de decaimiento beta.
El de la primera ecuación que está aquí arriba se le llama decaimiento beta electrónico y el que está aquí abajo se le llama decaimiento beta positrónico. Recuérdense que el positrón es la antipartícula del electrón, ¿verdad? Que tiene las mismas características, la misma masa, pero que su carga es positiva. Una cuestión importante, miren que acá, ¿verdad? Dirán, bueno, aquí aumenta en 1 el número atómico y aquí disminuye en 1, ¿verdad? En el decaimiento positrónico. El decaimiento beta no es explicado completamente por estas ecuaciones. Vamos a ver que estas reacciones, estas ecuaciones que están aquí, están incompletas. No están completas. Hay que agregarle algo más para explicar ciertas situaciones experimentales que se dan. Entonces hay que agregarle algo más a estas dos ecuaciones que están aquí. El electrón o el positrón es emitido desde el propio núcleo. O sea, el electrón o el positrón que se emite en el decaimiento beta no sale de la corona electrónica, no sale de los electrones que están afuera del núcleo, sale del propio núcleo. Sale del propio núcleo. El núcleo contiene protones y neutrones. Entonces, ¿cómo ocurre el proceso? El proceso ocurre cuando un electrón es transformado en un protón. Si un electrón es transformado en un protón, entonces aumenta el número de protones. Miren acá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se conserva A? Porque aumenta el número de protones y disminuye en la misma cantidad el número de neutrones. Entonces, A sigue siendo el mismo a ambos lados, pero tenemos un protón más y un neutrón menos, porque un neutrón se convierte en un protón. O aquí al revés, o un protón es transformado en un neutrón. Aquí hay un protón menos porque se transformó en un neutrón. A es el mismo, porque aunque hay un protón menos, hay un neutrón más. Y eso explica entonces el proceso de decaimiento tanto positrónico como electrónico. El electrón o el positrón es creado en el proceso de decaimiento. El número de nucleones y la carga total son siempre conservados. Miren, aquí tienen A, que es el número de nucleones. En los dos lados, la carga es Z acá. Y Z más 1 menos 1 por el electrón da Z. Acá tengo Z, tenga Z menos 1, pero como tengo una carga positiva acá del positrón, da Z de carga igual a ambos lados. Entonces se conserva el número de nucleones y se conserva la carga. La energía del sistema aislado debe ser conservada, o sea, la energía antes y después de la emisión debe ser conservada. La energía de la partícula en el decaimiento beta. Aquí en esta gráfica casi toda la energía cinética es liberada como energía cinética de la partícula, o sea, del electrón o del positrón. Prácticamente todos los núcleos que decaen tienen la misma masa en reposo. Es decir, el valor de Q debe ser el mismo para todos los decaimientos. O sea, que no debe haber diferencia en la energía cinética, porque el valor de Q debe ser el mismo para todos los decaimientos. Entonces, lo que ocurre es que cuando yo grafico el número de partículas beta contra la energía cinética, se observa un pico, ¿verdad? Se observa un pico. Se observa un pico acá, se observa un pico y entonces lo que ocurre es que eso está en desacuerdo con los experimentos, ya que los experimentos muestran un rango en la cantidad de energía cinética de las partículas emitidas. Entonces, si Q es el mínimo, ¿cómo se explica esa variación de K? Entonces, es el mismo, Q debe ser el mismo. Entonces, ¿por qué varía K? Si Q se convierte todo en K, debería, y Q es el mismo, debería ser el mismo valor de K. Entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar esta distribución, este rango?
¿verdad? ¿Cómo podemos explicar este rango? ¿Ok? ¿Cómo podemos explicar esta gráfica que varía acá? Entonces, lo que ocurre para explicar eso, Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física en 1930, propuso la existencia de otra partícula. Y esa partícula se le llama el neutrino. El neutrino tiene las siguientes propiedades. Tiene carga eléctrica cero, tiene masa mucho más pequeña que la del electrón y tiene spin 1 medio, o sea, es un fermión. Interacciona muy débilmente con la materia, por lo que es difícil de detectar. Fue detectado por primera vez en 1956. Entonces, ese neutrino hay que sumarlo en las ecuaciones originales que teníamos acá para explicar el decaimiento beta, ya sea en el electrónico o en el positrónico, para poder explicar esas fluctuaciones en la energía de la partícula. Entonces, lo que se hace para completar eso es, para volver que haya un equilibrio de energía, es que, que haya conservación de carga también y todo eso, ¿verdad? Que haya conservación de, sobre todo aquí conservación de energía, ¿verdad? Porque el neutrino no tiene carga. Es que se le suma un antineutrino al decaimiento electrónico y se le suma un neutrino al decaimiento positrónico, ¿verdad? Al decaimiento positrónico. En resumen, en el decaimiento beta, las siguientes partículas son emitidas: un electrón y un antineutrino, un positrón y un antineutrino. Aquí tenemos un ejemplo de decaimiento beta. Voy ahorita si me dan chancecito, voy a tomar asistencia y luego me voy a conectar unos minutitos más para terminar. Deme un chancecito de tomar la asistencia y voy a retomar la clase aquí en este punto. Bueno, me voy a desconectar y luego me conecto otra vez, ¿ok?